Había muchas cosas que un griego antiguo podía temer. Después de todo, había dioses caprichosos y vengativos que apaciguar y una lista no pequeña de monstruos y criaturas míticas que perseguir sus pesadillas. Sin embargo, hay un ser que muchos antiguos griegos temían más que a nada. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera se atrevía a decir su nombre o el nombre de su horripilante reino. Yo soy el documentalista y esto es Hades y el reino de la muerte. Parece obvio, ¿no? Si hay algo que los seres humanos parecen temer, lo hagan conscientemente o no, es la muerte. No es de extrañar que Hades, como el dios de la muerte, no solo fuera temido, sino también evitado en la medida de lo posible, con excepción de algunas excepciones notables. Hades, a diferencia de sus hermanos y hermanas divinos, no se representaba mucho en las obras de arte antiguas. No tenía muchos templos construidos en su nombre y, en general, no era venerado con la misma regularidad ni por la misma cantidad de personas. Quiero decir, si encuentras aterrador incluso decir el nombre de un dios, es comprensible que sea difícil celebrar los días festivos en su honor. Después de que Zeus obligó a su padre, Cronos, a degollar a los hermanos y hermanas de Zeus, a quienes se había tragado para evitar cualquier amenaza a su poder, y después de que los hijos de Cronos derrocaron su gobierno como Dios supremo, Zeus y sus dos hermanos, Poseidón y Hades, se echaron a suertes para decidir qué reinos gobernarían. Normalmente, y de acuerdo con la ley griega, al hermano mayor, en este caso que era Hades, se le habría otorgado el reino más grande y mejor. Pero Hades fue estafado de su lugar y título legítimo como el rey de los dioses por sorteo. Aunque pareciera un sistema arbitrario, era una solución acostumbrada a las cuestiones de toma de decisiones difíciles. Sacó el palo más corto, y por lo tanto tuvo que aceptar el retorcido y oscuro inframundo como su reino, mientras que su hermano menor se convirtió en el rey de los dioses y erigió su reino en el cielo. Para colmo, la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de él como para adorarlo, y parece que el mayor de los olímpicos tuvo un trato bastante duro. En cierto nivel es fácil entender por qué Hades no era muy querido como un dios, o al menos por qué los antiguos griegos querían mantenerlo a distancia. Como gobernante del inframundo, estaba fuertemente asociado con la muerte. Aunque no es la muerte encarnada, había otro dios para eso, llamado Tánatos. Y el humano mortal promedio no se siente cómodo pensando demasiado en la muerte. Los antiguos griegos en particular tenían mucho que temer de la muerte. El inframundo era un lugar notoriamente duro, lleno de criaturas aterradoras como el Cerbero, un perro guardián de 3 cabezas de Hades, las grotescas furias y los Hecatonchires, gigantes que tenían 100 manos y 50 cabezas, solo por nombrar algunos. Y mientras que el inframundo incluía un paraíso llamado los Campos Elíseos, ese lugar cálido y hermoso estaba reservado solo para las figuras más heroicas.
Todos los demás terminaban en los campos de Asphodel, un gris y poco interesante limbo donde las sombras de los muertos comunes vagaban sin rumbo por toda la eternidad, o en el Tártaro, donde el mal era castigado por su comportamiento en la vida con algunos métodos de tortura verdaderamente creativos. Aún más aterrador para los griegos antiguos promedios era la forma en que la muerte podía afectar al mundo de los vivos. La muerte de un ser querido no solo estaba asociada con el dolor de la pérdida y la soledad, sino que también estaba plagada de ansiedad. Los ritos funerarios tradicionales eran muy específicos e importantes. Se creía que realizarlos incorrectamente podía conducir al desastre tanto para el espíritu del difunto como para los que se quedaban atrás. Un ejemplo popular de esto es el de la moneda colocada debajo de la lengua del difunto o en sus párpados. Esta moneda era el pago de Caronte, el barquero del inframundo que se llevaba a las sombras de los nuevos muertos al otro lado del río Estigia y al inframundo propiamente dicho. Si una sombra o muerto no tuviera moneda para pagar a Caronte, no se le permitiría cruzar la Estigia y nunca llegaría al reino de Hades. En cambio, se vería forzado a vagar por la tierra sin descanso e incluso podría perseguir a aquellos que no realizaran los ritos funerarios apropiados. Esta era una perspectiva aterradora para los antiguos griegos, que no solo querían evitar ser perseguidos, sino que también creían que la presencia continua de sombras en la tierra podría drenar la vida de los vivos. Claramente, había mucho que temer en la muerte, y Hades, como el rey de la muerte, el dios del inframundo, no era la figura más amada en la mitología antigua. Sin embargo, con el miedo viene una cierta cantidad de respeto, y en muchos sentidos el oscuro y sombrío Hades obtuvo mucho de él. Los arqueólogos han encontrado las ruinas, situadas en la ciudad griega de Eleusis, de al menos un templo que puede haber sido dedicado a Hades y su reina Perséfone. Los registros históricos indican que, aunque no ocurría tan a menudo como se hacía para otros dioses, el Hades fue, en ocasiones, ritualmente adorado y con una gran cantidad de deferencia servil. Aquellos que rezaban a Hades golpeaban sus manos o incluso sus cabezas contra el suelo para llamar su atención. Los adoradores apartaban sus ojos o apartaban sus cabezas de las estatuas y altares mientras hacían sacrificios de hermosos animales negros. Y se cavaban fosas especiales en las que se derramaba la sangre del sacrificio para que llegara más fácilmente al Hades. Después de un tiempo, debido a que su nombre propio no sería pronunciado, Hades fue referido como Ploutón, estrechamente relacionado con el griego que significa dador de riqueza, porque se creía que era el responsable de los minerales preciosos encontrados en el suelo, por lo que fue venerado durante un tiempo como un dios de la riqueza, así como un dios del inframundo. Parecería entonces que a pesar de la reputación ligeramente impopular de Hades, nunca fue completamente olvidado o ignorado. Los antiguos griegos pueden haber temido a la muerte y el reino de los muertos en extremo, pero eso también significa que cuando tuvieron que enfrentarse a la muerte, fueron increíblemente respetuosos de su poder. Fue, sin duda, una relación intensamente complicada con nuestra propia mortalidad. Así es que tal vez Hades no recibió el trato más duro después de todo. Él era el dios de esa cosa que todos nosotros tememos, aunque sea ligeramente. Esa cosa que nos mantiene despiertos en la noche, esa cosa que ha inspirado incontables filosofías que se supone que nos liberan del miedo a su control. Hasta cierto punto, los humanos nunca dejan de hablar de la muerte o de la vida después de la muerte.
Y yo soy el documentalista. Y esto fue Hades y el reino de la muerte. Saludos especiales para Laura Torres, Luis Fabiano Íñiguez, Jacobo del Valle, Mauricio Ciesa, Cindy M, Luis Arturo Castañón, Lady Búho Teresa, Charles Javier Torres, Wilson Cortés, Eliezer de Fermín, Gonzalo Hernández, Superiority, Alfonso Jiménez García, Ángel Munguía, Jesús Araníbar, Edison Díaz, Edgar Salgado, Android 507, Cristian Centeno, Alejandro Hernández Méndez, Ira Sakigami, Beatriz Vázquez, Isabel González y La Pelota Cuadrada Bebo Oficial. Gracias y hasta la próxima.